Y tenemos un invitado muy especial, un gran amigo de casa, un líder de Lluvias de Bendición, pero alguien que está involucrado hace un tiempo atrás en todo lo que tiene que ver con este tema y ha podido ayudar, ha podido conocer un poquito sobre esto. Y hoy nos va a bendecir de una manera muy especial. Fabián Rojas. Fabián, bienvenido. Y bueno, bienvenido a Devocionales Reins. Muy buenos días, Pastor Eduardo Garzón, Pastor Amén. Alexandra Mayorga. Muchas gracias, un privilegio estar hoy con ustedes en vivo en esta hora hablando sobre el aborto. Y gracias a Dios, primeramente, también por este tiempo. Qué bien. Qué chévere, Fabián, de verdad que nos alegra muchísimo y de verdad que el tema hoy es un tema interesante, ¿cierto que sí? Un tema sí. bien fuerte. Sí, es un tema bastante interesante, bastante sensible para muchas personas. Entonces, bueno, esperamos ser luz en esta horita de devocional y que Dios también nos guíe en este tema. Claro, y especialmente porque de repente para el cristiano es decir, no, pues no se debe abortar, no se puede abortar, punto, pero no hay mucha argumentación, no hay mucha información también que se necesita saber y tampoco hay contexto frente a la información, o sea, muchas personas dicen no estoy de acuerdo, pero no conocen cómo va todo el sistema de las leyes, cómo van avanzando y hasta qué punto se han metido tanto en esas decisiones tan personales, tan privadas, tan de casa, tan familiares, tan únicas. Entonces creo que algunos no tienen las herramientas o no tenemos las herramientas para decir qué pasa. Puede que yo lo tenga claro, pero si tengo una niña adolescente en casa, si tengo una joven en mi casa y ella decide abortar, ¿cómo puedo yo ayudarla? ¿Cómo puedo yo darle luz con esta información? Y no solamente decirle es malo y punto, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que estos temas son muy importantes. Fabián, esta experiencia durante hace unos meses ha estado involucrado se llama Nacer, creo, ¿cierto? Nacer, conocer un poquito sobre eso. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, así es. Hago parte de un grupo que se llama Nacer. Hoy en día es una organización pro vida que busca trabajar este tema desde diferentes frentes. Primeramente dando el apoyo a las mujeres, mostrándoles que la única opción no es abortar, sino que está la opción de que decidan tener a su bebé, ya sea la causa por la cual lo hayan tenido, sea un hijo no deseado, sea resultado de una violación, que es algo que nunca queremos que pase y por supuesto nos oponemos completamente a que pase este tipo de cosas. Sin embargo, si se presenta, le mostramos el apoyo, le brindamos un apoyo para que este tipo de cosas ella se sienta apoyada y pueda llevar a cabo su embarazo. Así que se ataca desde diferentes frentes, brindando el apoyo a la mujer, pero también desde el tema legal, digamos, protegiéndola, dándole asesoría, también desde el tema espiritual, dándole apoyo, asimismo donaciones. Tenemos un grupo de personas vinculadas que apoyan, digamos, con dinero o con temas en especie, precisamente para que la mujer no se sienta sola en esa etapa y no llegue a la conclusión de que lo mejor que puede hacer es abortar. Sí, así es, así que bueno, que de verdad que nos alegra muchísimo esto. Fabi, comencemos. ¿Cómo está la situación, el aborto en Colombia? ¿Qué ha pasado en Colombia con respecto al aborto? ¿Qué tenemos claro sobre eso? Que hay una batalla, es una lucha que lleva una discusión que lleva muchos años, ¿cierto que sí? Sí, así es. Es un tema que se ha puesto sobre la opinión pública, que se ha debatido, luego se vuelve y se guarda por X o Y razón, y de repente vuelve a salir. Ese es el caso que estamos en la actualidad. Y bueno, vale la pena recordar o tener en cuenta una cifra muy importante. El aborto es un tema muy sensible y vale la pena tener en mente que más de 50 millones de abortos se realizan en el mundo cada año. Wow. Más de 50 millones de abortos. Más de 50 millones de abortos. Y para que nos hagamos una dimensión, en Colombia somos 49 millones de habitantes. Entonces imagínate, es como casi Colombia entera al año abortando, esa cantidad de niños siendo abortados.
Sí, Impresionante. es un dato impresionante. Y bueno, en Colombia, digamos, esta discusión se ha dado en diferentes terrenos. Se ha dado en el Congreso, se ha dado en los medios de comunicación, en la opinión pública, en la rama judicial, y esto a través de grupos de interés que están pues tanto a favor como en contra del aborto. Sí, sí, es una situación bien fuerte y creo, y tengo aquí algunos pastores de Perú también, de repente que nos comenten un momentico cómo es la situación también en Perú, porque creo que es una discusión en toda Latinoamérica, ¿cierto? Que es una discusión en el mundo prácticamente sobre los que están en contra y los que están a favor, porque de eso vamos a hablar en un ratico, pero es bien fuerte. ¿A quién le interesa esta situación aquí en Colombia? ¿Por qué hay tanta discusión en Colombia sobre eso? Bueno, aquí digamos podemos hablar de dos grandes grupos de interés. Uno, por supuesto, el Provida, del cual hacemos parte, sí. En el cual defendemos la vida desde su concepción hasta la muerte natural, porque pues, sabemos que el único dador de la vida es Dios y el único que la puede quitar es Él. Amén. Por otra parte, están los grupos pro aborto, que básicamente son diferentes organizaciones, algunas financiadas por organismos o por grandes empresas multinacionales, porque vale la pena decirlo, el aborto es un negocio también. El aborto es un gran negocio y digamos a nivel internacional hay una organización que se llama Planned Parenthood o en sus siglas en inglés IPPF, International Planned Parenthood. Es la clínica abortista más grande del mundo y solo para que se hagan una dimensión, los McDonald's a nivel mundial son 35,000 tiendas. Planned Parenthood tiene más de 35,000 tiendas. Tiene más sedes que McDonald's. Contando sus alianzas y las organizaciones que hay en cada país. A nivel nacional está Profamilia, Oriéntame, y algunas de las redes públicas que practican este tipo de prácticas. Es tremendo, o sea, Profamilia, lógicamente está a favor de eso, ¿cierto? Sí, así es. Profamilia, digamos, es una entidad que lleva muchos años haciendo trabajo social en Colombia y, digamos, no vamos a desconocer el trabajo que ha hecho a nivel de salud, a nivel de educación sexual y reproductiva, pero asimismo ha llevado a cabo la bandera del aborto de manera indiscriminada, vale la pena decirlo, porque incluso hay videos que fueron revelados por algunos de los integrantes de nuestro de Nacer, de nuestro grupo, donde graban como allí de manera indiscriminada ofrecen el aborto como si fuera cualquier servicio al que tú llegas a la clínica a acceder, al que una mujer llega a acceder, sin ningún tipo de filtro o algo por el estilo. Sí, es bien fuerte, no es bien, de verdad que es bien fuerte esto. Cuando hablamos del aborto en sí, la definición del aborto, para que aquellos que tal vez no lo tienen claro, la definición del aborto, ¿cuál es ahí? Bien, pues el aborto es la finalización prematura del embarazo, ya sea de forma natural o de forma voluntaria. Sí. La discusión que hoy estamos hablando es, por supuesto, el aborto voluntario o el aborto o provocado, porque ocasionalmente se da espontáneamente en la mujer, pero sí, el tema que nos atañe hoy es el inducido, aborto inducido provocado. Sí, y eso es lo que está pasando, lógicamente. Y cuando hablamos del aborto, estamos hablando de varios tipos de abortos, ¿cierto? O sea, esos abortos inducidos, hay varias técnicas y varias formas donde lógicamente la criatura sufre muchísimo. ¿Qué tipo de técnicas o de formas se está hablando sobre el aborto o se están practicando sobre el tema? Vale la pena conocer que hay 4 tipos de intervención y esto va a depender de la etapa gestacional de la mujer. Entonces, en sus primeras semanas, el aborto se hace a través de fármacos. Incluso se los suministran a la mujer y ella puede ir a su casa y desde su casa suministrarse los fármacos y tener el aborto. Ya cuando tiene una etapa mucho más desarrollada, unas semanas después, se le suministran los fármacos bajo supervisión. Esta sería como la etapa de fármacos.
Una siguiente etapa es cuando el embarazo está mucho más desarrollado, podríamos decir que después de las 12 semanas, ya se hace a través de aspiración manual endouterina. Entonces es a través de unos aparatos que se ingresan en la mujer y a través de la cual se saca pues el feto. Esto incluso hay imágenes en internet, videos que te pueden mostrar ese procedimiento y es bastante terrible. O sea, realmente sale fragmentado el feto, el niño, sí, completamente. Y la cuarta, que es, digamos, es la última instancia a la que recurren, pero a la que a veces se llega dependiendo de la etapa de la mujer, porque ya cuando está muy avanzado se recurre a este tipo de práctica, es la dilatación y evacuación. Y lo hacen a través de pinzas. Entonces básicamente entran esos elementos al útero de la mujer y comienzan a sacar al bebé prácticamente en pedazos. Sí, lo destrozan. De una manera monstruosa, sí. Realmente es monstruosa la manera en que se hace este tipo de procedimientos. Fabián, una pregunta. Cuando promueven todo este tema de aborto y toda esta situación y cualquiera de estas prácticas, especialmente de las dos últimas, ¿hasta qué punto, hasta qué fecha, según ellos, están promoviendo de que la mujer puede practicarse un aborto? O sea, porque inicialmente se pensaba y se consideraba que solamente era al principio del embarazo, ¿no? En las primeras semanas. Ya luego se dice, ya no solamente es al inicio, sino que si la mujer decide en tal cantidad de meses abortar, sin embargo, lo puede hacer. ¿Hasta qué tiempo, más o menos? No sé si ese dato está muy certero, muy claro, o no lo está. No, hoy en día precisamente nuestra legislación no lo tiene explícito y hoy en día se recurre al aborto incluso justo antes de nacer. Vale la pena recordar un caso muy especial que sucedió a principios de este año, el caso conocido como Juanse, sí, en el cual la chica decidió abortar a los 8 meses de embarazo. Incluso el padre hizo una campaña mediática en la cual decía, oye, no lo abortes, sé que tu familia te está presionando, pero yo soy el papá y así como hay mamás solteras, voy a ser yo entonces el papá soltero y decido tener esa paternidad, decido sacar esto adelante. Pero con todo y eso, la chica se acercó a Profamilia y teniendo ya 8 meses de embarazo, ya siendo un embarazo completamente viable, completamente sano. Sabemos que hay niños que nacen de 7 meses incluso. El niño ya teniendo 8 meses, pues fue abortado. Fue terrible. Y increíble porque recuerdo mucho ese caso y cómo colocaba en la posición, porque el padre debió haber tenido el mismo poder de decidir, pero sin embargo, una de las frases más repetidas y desafortunada es, mi cuerpo es mi decisión, ¿no? Decía la mujer pues que se practicaba el aborto. Mi cuerpo es mi decisión, pero una de las defensas creo que presentaba el padre decía, es que ese bebé ya no es tu cuerpo. O sea, tu cuerpo es tu cuerpo, pero el bebé no te pertenece de tal manera como para decidir y decir, bueno, le quito la vida, y de verdad que fue muy desafortunado ese caso. Y como el padre no tendría esa posibilidad de decidir, y es algo de lo que obviamente creo que es dentro de las muchas cosas que quieren entrar a defender también en la posición del padre, ¿no? Sí, sí, y es bien fuerte. Fabi, en Colombia la parte legislativa, ¿cómo se está moviendo actualmente? Sí, pues digamos, vale la pena tener varias consideraciones. La primera, que a nivel de derechos humanos, la Convención Americana en el artículo 4 habla sobre el derecho a la vida. Y dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley. Sí. Y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Vemos que eso es una de las cosas que sucede en el aborto. Porque básicamente al niño, al bebé, al feto, como lo quieran llamar, no tienen ninguna oportunidad de decidir, están decidiendo por él. Sí, y es desde el mismo momento de la concepción, no desde el nacimiento, sino desde la concepción. Exacto, más adelante vamos a precisar a qué se refiere con concepción, o qué hablamos cuando hablamos de concepción. Respecto a la legislación nacional,
la Constitución Política de Colombia en el artículo 11 nos habla del derecho a la vida y nos dice que el derecho a la vida es inviolable. También el Código Penal colombiano, en el artículo 122, habla sobre el aborto y dice que la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 semanas. Y a la perdóname, eso está en la legislación colombiana. Eso está en la legislación colombiana y hoy en día el aborto es un crimen. Sin embargo, hay 3 excepciones que fueron legisladas, por decirlo así, por la Corte Constitucional. Y aquí vale la pena aclarar algo que se ha discutido legalmente en los últimos años, y es la extralimitación de las funciones de la Corte Constitucional. Porque aquí básicamente hay un crimen en la ley, que es el aborto, y la Corte Constitucional lo que hizo fue despenalizarlo en 3 ocasiones. Que aquí vale la pena aclarar algo, que esté despenalizado no quiere decir que sea legal. Aquí muchas personas en los medios de comunicación salen saliendo que el aborto es legal, que aquí en Colombia las mujeres pueden abortar, y es diferente a que algo esté despenalizado en 3 casos muy puntuales a que sea legal. Cuando hablamos de despenalización quiere decir que sigue siendo crimen, pero tenemos consideración de 3 excepciones donde no lo va a hacer. O por lo menos donde no va a ser punible, donde la mujer no va a ser enjuiciada y llevada a la cárcel. Y digamos, la Corte Constitucional aclaró esas 3 causales en el año 2006 en su sentencia C-355, y las 3 causales son cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer por el médico. Sí. La segunda es cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado también por el médico. Y la tercera, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida o de incesto. Entonces, estas son las 3 causales por las cuales hoy en día las mujeres en Colombia se pueden practicar un aborto. Y vale la pena aclarar que en la primera que les mencioné, en la que reza que cuando haya peligro para la vida de la madre o salud de la mujer, es una de las que se está realizando mayor abuso. Sí, claro. Porque las entidades que la practican, como Profamilia y Oriéntame, simplemente con que la mujer alegue que está deprimida, que no lo tiene dentro de su proyecto de vida, que es un embarazo no deseado, que va a truncar sus planes de futuro, que no tiene dinero, con esa justificación sencillamente ya le dan acceso a ese servicio. Es decir, que se convierte en algo completamente subjetivo, porque fácilmente una mujer que no lo quiera tener puede llegar a decir, no, es que estoy deprimida y no quiero tener mi hijo. Sí, y precisamente de eso te iba a preguntar, porque si esas son las 3 únicas causales como las excepciones, y cuántas chicas igualmente, y aún la publicidad por ahí que anda de Profamilia y dice, no, mira, toma tú la decisión, es tu decisión y una cantidad de cosas, y no están hablando precisamente de ninguna de estas 3 causales, sino que al contrario están promoviendo como que cualquier razón es válida. ¿Qué pasa con estas chicas? Pero bueno, ya tú lo estás explicando. Y es que pareciera ser como que las acobijara esto, o quieren pensar y creer o vender la idea de que cualquier razón puede llegar a verse como de que, oye, no, la mujer está pasando por un proceso difícil, entonces es por esa razón que puede llegar a abortar. O sea, ellos se excusan en esas primeras razones, ¿cierto? Pero legalmente también, digamos que lo pueden pasar por alto, o ya hay algunas situaciones más exactas que hacen que ellos no puedan hacer eso y sin embargo lo están haciendo. No, lastimosamente a nivel legislativo está ese vacío, entonces ha venido siendo aprovechado para que a través de ese vacío se practiquen muchos abortos al año. Vale la pena recordar un especial que hizo un programa de televisión, creo que se llama Cuatro Caminos,
en la que un ex concejal, Marco Fidel Ramírez, el que algunos conocen como el concejal de la familia, hizo precisamente la denuncia y en ese lugar, en ese programa, hay 3 mujeres que siendo actrices van a estas entidades a practicarse el aborto y simplemente diciendo que no estaba dentro de sus planes o que no tenían dinero o que estaban deprimidas. Ni siquiera le hicieron una valoración médica, ni siquiera vino un psicólogo, un médico a evaluar su condición de embarazo, sino que sencillamente les dijeron, listo, no, tranquila, te vamos a practicar el aborto, si quieres, algunas les dijeron, si quieres ven mañana mismo, haz esto y esto y esto. Entonces, se ha llevado de manera indiscriminada y se ha aprovechado que la ley no puntualiza eso para practicarlo sin ningún límite. Es una situación muy fuerte. ¿Se está haciendo algo a nivel legislativo, a nivel legal, en la parte del Congreso? ¿Hay gente en ese momento peleando por esa situación, por ese vacío? Sí, precisamente esta es una batalla de diferentes cosmovisiones, ¿verdad? De diferentes visiones del mundo. Y precisamente en el grupo que apoya el aborto, hace unos días o semanas, hay una organización que se llama Causa Justa, que es un grupo de abogados, un grupo de organizaciones que tienen apoyo de financiación de empresas muy importantes, tienen recursos muy importantes que las apoyan, en el cual están luchando jurídicamente para despenalizar completamente el aborto. Así que precisamente demandaron el artículo 122 del Código Penal que hablamos hace unos minutos. Quieren que la Corte Constitucional avale que esto ya no sea considerado como un crimen. O sea, que den libertad para que cualquier persona por cualquier cosa pues aborte. Exacto, y en cualquier mes, en cualquier etapa del embarazo. Por otra parte tenemos también los que defienden este tema, que digamos también han desarrollado diferentes iniciativas. Una de ellas es la bancada Provida, que es una bancada de congresistas que se unieron para trabajar precisamente contra el aborto y que no se despenalice. Y justamente ellos hace unos días, hace dos días tal vez, pasaron una carta a la Corte Constitucional precisamente solicitando que se desestime esa demanda porque pues, prima el derecho a la vida que cualquier otra cosa. Y aquí, y más adelante vamos a hablar de los argumentos pro vida y los argumentos pro aborto, que este es uno de ellos, que digamos, muchas organizaciones dicen, no, es que la mujer tiene el derecho al aborto, pero realmente el aborto no es un derecho ni aquí en Colombia ni en ningún otro lugar del mundo. No hay un derecho en el cual tú pases por encima de la vida de otra persona y la acabes. No, es una situación muy, muy fuerte, Fabián, realmente es muy... Por eso y hago aquí una pausa y entre comillas digo, la importancia que se debe tener ahora de poder levantar, y siempre ha sido nuestro proyecto en Range, que dar por lo menos la motivación y trabajar porque la iglesia sea protagonista en este mundo tan complejo, porque cuántos buenos abogados se necesitan, cuántos necesitamos legisladores, necesitamos congresistas, necesitamos profesionales de la salud, que sean creyentes, que sean cristianos y que entiendan que el propósito de Dios no solamente es que tengan una carrera y que disfruten de esa carrera, sino que sean luz en medio de las tinieblas, y se necesita lógicamente un protagonismo pero muy fuerte en la iglesia. Y ahí donde se cae ese argumento de aquellos que no están de acuerdo con la política y que la política es del diablo y etcétera, cuando es tan importante tener líderes cristianos en medio de esos lugares para que contraataquen y se trabajen en luz. Realmente se necesita esa parte bien fuerte. Así es, completamente de acuerdo. Eso es una batalla desde diferentes ámbitos. Sabemos que inicialmente desde el punto de vista espiritual, pero también hay batallas jurídicas que hay que dar, hay batallas políticas en el Congreso, en los diferentes consejos, en las alcaldías, y si no tenemos fichas en esos lugares, si no tenemos personas que defiendan nuestros intereses, nuestros principios, pues difícilmente vamos a poder defender ese tipo de cosas.
y bueno, vamos a tener que salir a las calles a defenderlo con marchas, con cosas que... Hacer acto de presencia. Una pregunta, Fabi, si tienes ahí el dato para que le contemos a todos los que están conectaditos que a propósito los saludamos, que están allí en Ecuador, que están también en diferentes lugares de aquí de Colombia. Muchas, pero muchas peticiones para todos. Sigan compartiendo este enlace, este link para que llegue a muchas personas y de esta manera obviamente podamos generar un aporte bien importante. Fabián, una pregunta. ¿De quiénes depende, para que les expliquemos un poquito a todos los que nos escuchan, de quiénes dependen este tipo de decisiones? O sea, que aunque Colombia se manifieste y Bogotá, por ejemplo, que es una de las ciudades más afectadas con el tema del aborto, o bueno, que más practica el tema del aborto, y aún se le suma también el aborto clandestino, porque esto tenemos todas cifras de abortos oficiales, llamémoslo así, ¿no? Como de situaciones oficiales, pero ¿cuántos abortos clandestinos, cuántas clínicas de abortos clandestinos que existen y que pues desafortunadamente hacen unas prácticas muchísimo más irresponsables todavía? Pero ¿de quiénes depende esta decisión? Bien sea que que siga avanzando y que cada vez vayan pensando en que el aborto es una opción, o que por el contrario no se le dé lugar y que obviamente vuelva a la misma situación y que cierren como ese asunto y no permitan esta despenalización. ¿De quiénes dependería esa decisión en Colombia? Así es, en Colombia recordemos que tenemos la rama del poder legislativo y son ellos quienes son los encargados de establecer las leyes que rigen a los colombianos. ¿Quiénes componen el poder legislativo? Básicamente el Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces, los senadores y los representantes de la Cámara que nosotros elegimos, los que toman ese tipo de decisiones. Y por eso debemos tener muy claro a quiénes apoyamos y qué posturas tienen ellos. Si ellos defienden la vida, si defienden nuestros principios, si defienden la manera en que nosotros como cristianos vemos al mundo. Y es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de elegir tanto senadores, representantes a la Cámara, así como alcaldes. Todo eso lo debemos tener en cuenta. Por ejemplo, vale la pena que tengamos presente que en el Consejo de Bogotá también se creó una bancada provida que le da su control político a la Secretaría de Salud de Bogotá y vigila precisamente cómo está manejando esos temas del aborto. Y lastimosamente, pues bueno, la posición de la actual alcaldía de Bogotá es de total apoyo al aborto. La alcaldesa de Bogotá está haciendo un lobby bastante fuerte para que desde la institucionalidad se logre la despenalización. Sí, así es cierto. Precisamente por eso te hacía esta pregunta, porque a veces no somos tan responsables a la hora de saber a quién apoyamos, a quién le damos un voto. No solamente es un tema de una X en un papel, sino es un voto de confianza y es decirle, mira, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú promueves, en lo que quieres establecer, bien sea en mi ciudad o en mi país, yo lo apoyo. Y muchos no saben que apoyaron a personas que van a favor del aborto y que no son personas pro vida, que no tienen nada que ver con este asunto. Entonces, ahí llega un grado de irresponsabilidad, porque si bien es cierto, muchos están escuchando y dicen, bueno, ok, está bien, pues yo estaba orando por eso, pero más allá de la oración también entramos con una responsabilidad como ciudadanos que todos deberíamos estar ejerciendo y que algunos, que aunque la ejercen de manera irresponsable, que es el tema del voto y decir yo apoyo a una persona y cuántos vieron y estuvieron apoyando a personas que hoy precisamente están allá diciendo sí al aborto. Sí, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es lo que está pasando en Estados Unidos con Trump y con Biden, ¿sí? Y que lógicamente lo que se sabe es que lógicamente Biden, él está apoyando, él hace parte él apoya lo que es el aborto y apoya lo que son los grupos de ideología de género, y Trump ha sido un poquito más conservador de esa parte, pero mucho cristiano como que no le interesa eso, y lógicamente somos irresponsables y debemos ser responsables a quién votamos y a quién apoyamos en esa parte. Le decía una persona, precisamente uno de los del equipo de Nacer, que estoy allí pendiente, y decía, así como muchos están celebrando hoy aparentemente el triunfo de Biden, también la clínica más grande de abortos también está celebrando ese triunfo, porque para ellos es importante que este hombre llegue a ocupar ese lugar, es porque va a abrir una brecha mucho más amplia, un patrocinio mucho más importante para que eso se llegue a dar. Entonces, aquellos que dicen, pues no me importa,
¿Quién gana, quién pierde en Estados Unidos si finalmente yo vivo en Colombia? Y no tiene nada que ver, porque desde que yo tenga mi comidita segura en mi casa, pues de ahí en adelante el resto que haga lo que quiera. Es un grado tan indiferente y tan irresponsable, porque obviamente desde donde se toman las decisiones, desde allí es de donde parte todo, ¿no? Sí, así es. Fabi, para avanzar un tris, estadísticas en Bogotá, ¿cómo está la situación en Bogotá? Sí, pues tenemos estadísticas en Bogotá, precisamente estas han sido trabajadas desde el Grupo de Nacer, hay diferentes frentes y, digamos, logramos conseguir estadísticas de fuentes oficiales. Y, por ejemplo, en los últimos 6 años, a nivel nacional, encontramos que en promedio se llevan al año 10.128 abortos en lugares oficiales. En su mayoría la causal por la cual acuden las mujeres es peligro para la vida o salud de la mujer. Y pues bueno, aquí definitivamente, mirando cifras, vale la pena poner sobre la mesa el por qué el aborto es un negocio. Y el aborto es un negocio porque cuesta entre 300.000 pesos y 1 millón de pesos en Colombia. 300.000 pesos a 1 millón de pesos. Claro. O sea, le conviene a las clínicas, le conviene a una cantidad de gente el asunto del aborto por negocio económico. Así es. Por ejemplo, entidades como Profamilia, tienen 66 sedes en Colombia, y Oriéntame, que es otra de las entidades también establecidas acá, son de las que más llevan a cabo abortos. Estas entidades las encontramos en el barrio Teusaquillo. Y, por ejemplo, Profamilia en el año 2017 practicó 10.514 abortos. Uy, terrible. Y en el año 2018 practicó 16.870. Estas son cifras que ellos mismos informan. Entonces, pues imagínense la dimensión de personas, e imagínense los ingresos que reciben por este tipo de prácticas, que la hacen de manera indiscriminada, sin ningún filtro médico, no llevan a cabo como todo el proceso para identificar que efectivamente la vida de la madre está en peligro, sino que sencillamente con argumentos como que no tiene dinero, que está deprimida, terminan llevando a cabo este tipo de prácticas. No, muy, muy complejo esta situación. Y me imagino que también en muchos casos por el tema cultural, primero, pues no sé si, y es un dato que no sé si lo tengas, permiten también menores de edad, o sea que, o tiene que ser mayor de edad para poder ir, y no es esto haciéndole publicidad ni nada por el asunto, sino es porque también estaría aquí con una responsabilidad muy fuerte los padres, ¿no? Los padres de la chica que va a practicarse este tipo de situaciones, o si no lo permiten, también evaluar de que hay una concepción, hay un tema de la mente de pensar que el aborto es la salida, ¿no? Entonces, pero eso fue infundado en algún momento en sus vidas y que muy seguramente apunta también a la crianza. Sí, pues hoy en día, lastimosamente a partir de los 13 años se dan ese tipo de prácticas, y hoy en día es con acompañamiento de los padres. Sin embargo, hay algunas iniciativas de estos grupos de interés que están a favor del aborto, que quieren que ni siquiera tenga que tener autorización de los padres la niña de 13 años en adelante para ir a practicárselo. Fuerte. Entonces, pues imagínense, una niña de 13 años no puede casarse, una niña de 13 años no está todavía en la capacidad para adquirir un trabajo, pero sí le quieren delegar la responsabilidad de que ella tome una decisión tan importante. Entonces, vale la pena aclarar dentro de esos colectivos que, además de organizaciones con poder financiero, pool de abogados que están detrás del litigio para lograr despenalizar el aborto, también hay colectivos que hoy conocemos como feministas, que venden una falsa defensa de la mujer y realmente lo que quieren es construir o destruir completamente el rol de la mujer, pues, en la sociedad y en la familia.
Sí, Sí, esto eso sí es es verdad. bien. ¿Cuáles son los argumentos de estos que son pro abortos, aquellos que apoyan el aborto como tal? Bueno, hay varios argumentos que definitivamente los hechos nos dicen todo, ¿verdad? Ujú. Una de las cosas que dicen es que es un problema de salud pública, Ajá, sí, eso lo están vendiendo mucho, sí. que esto es un problema de salud pública y mejor dicho, tenemos que hacer algo ya. Pues para hablar que algo es un problema de salud pública es porque se está presentando frecuentemente en muchas mujeres y definitivamente el gobierno tiene que actuar ya. Y si nos vamos a las cifras, eh, esto es completamente falso, porque del 1 de enero al 31 de julio del 2020, o sea, de este año, las Ujú. principales causas de muerte de las mujeres fueron, primero, enfermedad del corazón. Ajá. En esta han muerto 10.106 mujeres en lo que del 1 de enero al 31 de julio de este año. La segunda causa de muerte fue enfermedades infecciosas y parasitarias. Ujú. Murieron 6.187 mujeres. La tercera fue enfermedades cerebrovasculares. Murieron 4.466 mujeres. Ujú. ¿Cuántas mujeres murieron en ese mismo periodo por aborto? Pues han muerto solo 7 mujeres. No, imagínate. O sea, se Lastimosamente, les cae el argumento rapidito. la muerte es algo lastimoso y no queremos que nadie muera por este tipo de cosas. Pero decir que es un tema de salud pública es completamente falso porque ya vemos las dimensiones. La principal causa, la principal causa de muerte, 10.000 mujeres y estas solo 7, entonces definitivamente no es un problema de salud pública, es algo muy puntual que está sucediendo, que lastimosamente no queremos que suceda, pero no es un problema de salud pública. Sí, ese es uno de los argumentos que ellos venden, ¿no? Que entonces que el aborto, que si no abortan se van a morir la mujer, entonces X y Y, no, mira, Mira miren las las estadísticas, estadísticas no, y ahí no. hablan de que no es así. Otro de los argumentos es que las mujeres están muriendo por abortos clandestinos. Y Ujú. pues es algo completamente falso porque según cifras de la Secretaría de Salud, desde el 2014, y aquí ya estamos hablando solo de Bogotá, en las anteriores cifras hablamos a nivel nacional. La Secretaría de Salud nos dice que del 2014 hasta finales del 2019 se han practicado 56.206 abortos en solo Bogotá. Y en el mismo periodo de tiempo, según cifras de medicina legal, se registraron 7 muertes de mujeres como consecuencia del aborto. Mm. Entonces, no hay cifras oficiales. Por supuesto, deben haber cifras clandestinas de este tipo de cosas, pero no es como las cifras abismales que ellos informan. Incluso en algunos medios de comunicación salen diciendo 400.000 abortos al año, cuando vemos que en cifras oficiales en 6 años suman 56.206 abortos. Entonces, Ujú. algo que también tienen estos grupos que presionan a favor del aborto es que desinforman a través de los medios de comunicación, dicen mentiras para que la gente diga, uy, no, realmente esa cifra es escandalosa y hay que hacer algo. Pero, pero no, realmente son cifras completamente infladas. Ujú. Sí, porque ellos lo que están diciendo es, bueno, para que no sean clandestinos, hagámoslo legal y que todo el mundo venga aquí para que no se mueran. Y es mentira, al final no hay un problema ahí muy, pero muy fuerte. ¿Qué otro argumento hay en esa parte? Otro de los argumentos es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y Ujú. la pastora Alexandra lo citaba al inicio de esta conversación. Y básicamente sí, la mujer tiene derecho a elegir sobre su propio cuerpo, pero no puede decidir sobre el cuerpo de otro. Y biológicamente, genéticamente, la ciencia nos dice que el bebé, el feto o el niño, como lo quieran llamar, es otra entidad completamente diferente de la mamá. Puede ser que dependa aún de ella, pero sigue siendo Pero no es ella. completamente diferente, un ser diferente a la Mm. mamá. Ujú. Y digamos, claro que la mujer tiene derecho a decidir y defendemos la capacidad de la mujer de decidir, pero esa decisión precisamente debe ser responsable. ¿Y cuándo tiene esa decisión? Pues cuando se da el acto sexual. En ese momento la mujer tiene el derecho de decidir, Ujú. pero no tiene el derecho de decidir sobre otra vida. Sí. Excelente, sí. O sea, si tan solo hubiese un grado de responsabilidad mucho más fuerte previo,
previamente, ahí es donde definitivamente sí puede decidir ella. O sea, porque es algo previo, pero ya en el momento, ya dada una concepción, ya es diferente, o sea, ya es otro asunto totalmente diferente. Y es una de las situaciones también de las feministas que dicen, no, es que yo tengo derecho a decidir, a elegir y una cantidad de cosas, y hasta argumentos como tan vacíos y tan huecos, que en realidad lo único que están apuntando cada vez más a, como tú lo dijiste, unas palabras tan claves, y es a descomponer esa imagen y ese rol de la mujer dentro de la sociedad. O sea, pensar de que hago lo que hago y luego, bueno, quede en embarazo, pues no importa, aborto porque finalmente es mi cuerpo, no. O sea, eso no apunta a ningún tipo de beneficio social. Sí, así es, y acá hay un tema que también tiene mucha tela por cortar, y es el tema feminista, que seguramente tendremos otro espacio para hablarlo, pero sí, inicialmente tenía unas causas muy nobles, defender los derechos de la mujer, pero hoy en día lo que está haciendo ya es destruir el rol de la mujer en la sociedad y destruir el diseño de Dios en la sociedad. No, y es que yo leía en un archivo y decía que en esencia el feminismo era promover que las mujeres lograran lo que no se podía lograr, que ocuparan lugares que no se podían ocupar, pero que hoy en día se ha dañado tanto precisamente ese propósito que ahorita se piensa que feminista o aquellas mujeres feministas son las que, suena muy feo, pero salen a la calle desfilando sin ningún tipo de ropa, perdón, sin ningún tipo de ropa, marcado su cuerpo y haciendo una cantidad de cosas y pensando que ahí están defendiendo los derechos de la mujer cuando en realidad no están haciendo absolutamente nada. O sea, el concepto desde su inicio, como tú lo dices, las causas nobles iniciales iban por otra línea totalmente diferente, totalmente diferente a las que hoy están promoviendo. Sí, así es. Otro argumento es el que creen que esto es gratuito, si no lo están vendiendo como gratuito. Sí, realmente sabemos que pues no hay muchas cosas gratis en el mundo, el oxígeno es una de las cosas gratis, pero realmente gratuito no es, porque finalmente si así fuese aprobado va a ser financiado por nuestros impuestos, es decir, de nuestros impuestos estaríamos pagando abortos indiscriminadamente. Otro de los argumentos es que el feto no es un ser humano, y es falso, completamente falso, porque la biología nos enseña que el feto es un ser humano en una de las etapas más tempranas de su desarrollo. Otro de los argumentos es que el inicio de la vida corresponde a una construcción social. Entonces nos quieren enredar los conceptos diciendo, no, es social, todo depende. Pues realmente otra cosa unida a esta es que dicen que los científicos no se ponen de acuerdo acerca de cuándo comienza la vida humana. También es completamente falso, porque cualquier científico serio afirma que la vida inicia desde el momento de la concepción. ¿Y cuál es ese momento? Es cuando el espermatozoide se une con el óvulo, lo cual da lugar al cigoto. Y es desde ese instante que se forma un nuevo organismo con una carga genética individual, con un ADN propio y diferenciado de la madre. Desde ese instante comienza a desarrollarse un nuevo ser humano. No, es impresionante. ¿Y cómo lo quieren vender? Que no, que hasta que nazca es que es ser humano. O sea, si no nace, no era ser humano. Si no nace, no había vida. Cuando nace, bueno, ni modo, ya es que es prácticamente el argumento que ellos colocan, ¿no? Exacto, es bastante peligroso este tipo de cosas, porque precisamente quieren manipular las definiciones, los conceptos, y quieren que a través de eso nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Es lo que llaman la deconstrucción de las palabras, la deconstrucción de los roles. Algo muy peligroso, porque precisamente cambian los conceptos que siempre hemos tenido e introducen los que ellos piensan. Y otro de los argumentos que ellos tienen es que el feto no siente, y es algo completamente falso, porque está demostrado científicamente que a partir de la semana 14 el feto comienza a desarrollar su sistema nervioso, y a partir de ese instante de la semana 14 ya comienza a sentir. Es impresionante. No, es que es muy fuerte, o sea, los argumentos, y lo tremendo es que han agarrado tanta gente
han hecho convencer a tanta gente ignorante, porque no se le puede llamar de otra manera, ¿sí? Sobre argumentos tan falsos y tan poco firmes, porque si desde manera lógica uno podría decir, pero ¿cómo van a esta gente a colocar esos argumentos si no tienen validez, no tienen piso para sostenerlos? Pero mucha gente cae tontamente en pensar de esa forma. Claro, y es que son mensajes conductistas, o sea, son este tipo que usan los medios de comunicación, que usan hasta las películas, usan cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de situación que pueda promover un pensamiento conductual de estos, como decir, no es vida, si abortas no es malo, no te puedes sentir culpable, no te puedes sentir responsable, porque finalmente no había vida, era un algo que tenías dentro de tu cuerpo por lo cual tú podías decidir, y ese pensamiento que quieren vender en los diferentes lugares y plataformas es lo que quieren que nuestras chicas estén pensando hoy en día, que lo vean tan viable, porque me imagino que las cifras de mayor número de abortos serán menores de 35. No sé, me imagino, no es una cifra que yo haya leído, sino que me imagino porque el pensamiento, yo no veo a una mujer de 35, de 30 años pensando en abortar, cuando muy seguramente tiene una concepción de vida totalmente diferente a la que la tiene una menor de 30, y dice hasta chicas de 13 años ya pensando en eso, claro, porque fue tanto tiempo diciéndole que no había problema, que no era mano, que no era tu responsabilidad, que es tu cuerpo que piensa, que decide por ti misma, que nadie te puede decir qué hacer o qué no hacer, sino que tú lo puedes decidir. Ten relaciones sexuales, no importa si quedas embarazada, porque finalmente te vendemos la solución. Entonces te colocamos un problema, pero también te vendemos la solución. Lo que están intentando decir, y es un tema tan conductista que ya no vemos una o dos pensando en eso, sino es como en masas, ¿no? Como borreguitos. Sí, no, es bien complejo eso, y de verdad que es bien difícil. La defensa de la iglesia, el cristiano, ¿qué debería pensar frente a eso, Fabi? Sí, yo quiero, antes de entrar a ese punto, quiero agregar algo al punto anterior. Y es que básicamente el tema de la lucha contra el aborto o la aprobación del aborto como solución es una solución muy mediocre, porque no va al fondo, a la raíz del problema. La raíz del problema precisamente, por supuesto, si es violación, pues es la falta de respeto por la mujer, es la falta de educación para respetar la vida y la integridad de los demás, y deberíamos estar reforzando ese tipo de cosas en la educación. Es la falta de conocimiento de educación sexual y reproductiva responsable, porque pues las personas que tienen sexo pues saben cuál puede ser el resultado, o sea, no es que hay un hijo, no sé, fue sin intención, no, pues tú debes saber que esa es una de las consecuencias. Entonces, no se quiere llegar a la raíz del problema, el aborto no ataca la raíz del problema, que es también la falta de responsabilidad de un proyecto de vida, de que las personas, tanto la mujer como el hombre, sean conscientes, porque por supuesto aquí también cabe el hombre. Muchas veces la mujer queda como desprotegida porque nunca recibe el apoyo del hombre, y básicamente el aborto también le facilita al hombre el que hizo parte del acto, pero se lavó su responsabilidad, ya no tiene que ver absolutamente nada. Y realmente es una solución muy mediocre para esta problemática. La solución es más de fondo, es de educación, es de responsabilidad, y es lo que se debe atacar. ¿Y cuál debe ser la posición del cristiano? Pues la Biblia describe al ser humano como alguien formado por las manos de Dios desde el vientre de su madre. Así es. Y hay un versículo muy bello que quiero compartir. Es Salmo 139, del 13 al 16. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Uno de los salmos que realmente es hasta poético.
y muchas personas incluso han logrado hacer como la analogía a que este verso bíblico hace referencia al ADN. Sí. Porque el ADN no es más que un libro, un compendio de datos detallado de cuáles son nuestras características, de cuáles son cada una de las características propias que tiene cada ser humano. Y bueno, habría que entrar a hacer exégesis exactamente de a qué se refería el que lo escribía cuando decía, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero pura ADN ahí, digo. Sí. Es bastante bello este versículo. Y por ejemplo en Isaías 49:1 dice, escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes, el Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. La Biblia nos enseña el valor de la vida, nos enseña que definitivamente nosotros fuimos creados desde el vientre de nuestra madre, es decir, desde el momento de la concepción, desde el momento en que ese óvulo y ese espermatozoide se unieron y formaron el cigoto y se creó una nueva vida. Así que, ¿cuál es nuestra posición como cristianos? Que la vida intrauterina, la vida dentro de la mujer, está llena de valor, está llena de espíritu, está llena de dignidad. Que nosotros defendemos la vida porque la vida es dada por Dios. La vida fue dada por Dios, estamos hechos a su imagen y a su semejanza, y nadie más que Él es quien nos la puede quitar. Amén. Y que la vida humana se manifiesta desde el embrión, se manifiesta desde el momento de esa concepción. La vida es un derecho fundamental a través del cual subsisten los demás derechos. Si no hay vida, no tiene sentido que haya más derechos. Sí. Si no hay vida, no tiene sentido que tengamos derecho al trabajo, derecho a la libertad, derecho a la libre expresión, derecho a un trabajo, a una vida digna. Si no hay vida, lo demás no existe. Entonces, si no defendemos lo fundamental, si no defendemos lo primero que es la vida, si no damos garantías para que la vida se lleve a cabo sin ningún problema, sin ningún inconveniente, pues definitivamente no tenemos nada en la sociedad. Mira que hay un pasaje también que habla en Lucas, habla de una experiencia, y es cuando llega María, ¿no? Y está embarazada, Isabel también, y el feto, dice la Biblia, que saltó de alegría, ¿sí? Al haber sentido que había llegado, obviamente, allí. Y dice, bendita eres, ¿no? Le dice a la mujer, bendita eres, porque tú traes en tu vientre a mi Señor, y el feto brincó de alegría. Y cómo el tema de que sí sienten, de que allí hay vida, de que, o sea, todos los argumentos que ellos quieren promover, la Biblia inmediatamente los está derrocando, los está derribando, y la Biblia está clara en que la Biblia es provida, obviamente, de que la vida es importante para Dios y porque la vida está en Dios. Sí, así es, Fabi, se nos acaba el tiempo, pero una palabra de reflexión para los cristianos que es bien especial y que la necesitamos hoy en día. Bueno, no, yo quiero dejarles la invitación precisamente a que apoyemos toda iniciativa provida, a que apoyemos cualquier iniciativa que se genere. En estos días, como les digo, está en marcha una demanda que quiere despenalizar por completo el aborto. Entonces, pues que estemos atentos a las redes sociales, que nos sigan a Nacer Colombia, si nos encuentran en redes sociales, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook, para que estén completamente enterados de lo que está sucediendo, de cómo va avanzando la defensa de la vida. Asimismo, que hagan parte de cualquier iniciativa, y si es preciso en algún momento salir a alguna marcha, que la apoyen. Sí. Porque este tipo de cosas también se luchan así. Por supuesto, primeramente la lucha es espiritual, de oración, pero debe ir acompañada de acción, y las acciones son precisamente acompañar estas iniciativas, salir a marchar cuando toque. Asimismo, en los momentos en que lleguen las elecciones, apoyar a candidatos que elijan la vida, que apoyen la vida, que la defiendan desde el inicio, desde la concepción hasta la muerte natural. Sí.
y pues que estemos completamente informados. Ya les digo, para que estén al tanto de este tipo de iniciativas, síganos en las páginas, en nuestras redes sociales en Nacer Colombia. Y bueno, hay muchos más grupos también que están trabajando en eso, así que les invito a que se unan y a que se sigan informando más de este tipo de iniciativas. Claro que sí, y quiero colocar aquí en sobremesa Rollins University. Fabi, ayúdanos para que haya una iniciativa con Rollins para trabajar sobre eso, para que entremos en foros, para que entremos en charlas con respecto al tema, para que levantemos un grupo de soldados también espirituales, porque eso también se gana a través de la oración, y para que lógicamente motivemos el conocimiento y el desarrollo de este conocimiento a un verdadero conocimiento, una verdadera defensa frente a esta situación. Hay algo que quiero dejarles a todos en el corazón. Hablaba con alguien con respecto que no quería tener hijos. Y yo le decía, y está bien, eso es una decisión muy de los millennials hoy, no tener hijos y etcétera. Pero yo le digo, lo importante que es la responsabilidad generacional, porque un hijo puede transformar y puede llegar tan lejos. Ese es un propósito de Dios. Y el pensar en tener hijos, no solamente pienso en mi bienestar y en lo difícil que es, sino que el tener un hijo, estoy trabajando en delegar una generación, en hacer algo por la bendición, y lamentablemente se está viendo hoy todo lo contrario, en una deseo de destruir familia, deseo de que la vida no continúe, una situación tan compleja que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Sí quiero que hagamos algo con Reins con respecto a la defensa. Y bueno, y Fabi, vas a ser protagonista de esto, y el año entrante vamos a trabajar muy fuerte sobre esa parte. De verdad, muchísimas gracias, Fabián, muchísimas gracias por ese tiempo. Y antes de despedirnos, vamos a orar. Claro que sí, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de responsabilidad, de ser responsables frente a todo lo que está aconteciendo. No podemos ser cristianos indiferentes, de que nada de esto nos está importando, sino que al contrario, creo que tenemos una responsabilidad, primero con los de nuestra casa, con nuestros hijos que estén bien formados, bien educados sobre el valor de la vida, en la familia también, que sean temas de conversación. Podamos como familia también estar unidos en eso, preguntemos en nuestra familia y vayamos un poquito más allá, digamos, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Pensemos en ser pro vida y todos estos factores que implican, por lo menos desde nuestras responsabilidades principales, de nuestros círculos directos. De ahí en adelante, ser propagadores de este tipo de mensajes y que puedan evidenciar que nosotros apoyamos la vida desde su concepción hasta la muerte natural, hasta que Dios lo disponga, y que siempre esté totalmente claro en esa parte. Entonces tenemos una responsabilidad, oremos.